mi corazón grita, libre soy. Libre soy para correr. Libre soy para danzar. Libre soy y vivo por ti. Después de un día de trabajo, nada como una buena charla con los compas, con los amigos pues. Hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo complicado, de lo retador que es ser hombre en estos tiempos. Porque aunque somos feos, fuertes y formales, tenemos mucho que aprender para cumplir nuestro propósito como hombres en esta vida. Estás entrando a una zona para hombres. Bless FM presenta Hombres en Desafío. Comenzamos. Así es, comenzamos este programa de este lunes 11 de enero, ya es nuestro programa número 17 de Hombres en Desafío. Muchas gracias a ti que has apartado este tiempo para acompañarnos, para nosotros es un privilegio, es un honor podernos dirigir a ti. Gracias porque sabemos que has apartado el tiempo para estar atento a este programa. Te damos a ti nuestro agradecimiento donde quiera que estés y que nos estés escuchando, vayas en tu auto, estés en tu casa, estés en tu trabajo, vayas en el transporte público, donde quiera que nos estés escuchando, gracias. Este es un programa hecho para hombres, para ti que necesitas este programa para edificarte y para cambiar muchos hábitos, muchas costumbres. Esa es la intención, contribuir a ser mejores. Y en esta tarde, en esta noche me acompaña mi compañero de siempre, mi hermano Carlos. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, un abrazo, un saludo para todos mis Radio Bless escuchas y Facebook escuchas, para todos los que nos estén escuchando, muy buenas noches, fritas, hermano Carlos. ¿Está haciendo un frito? Sí, está fresco. Agradable, mi Carlos, muy agradable. O no sé si te trajiste poquito frío, lo dejaste aquí adentro porque yo siento frío. No, sí está agradable el clima y bueno, le damos la bienvenida en esta noche fresca y bueno, les decimos también que hoy no nos pudo acompañar nuestro compañero Miguel, pero pronto estará aquí. Saludos, Miguel. Saludos, Miguel, donde quiera que estés. Te bendecimos y te saludamos y bueno, a tú que nos escuchas te queremos decir que puedes interactuar con nosotros a través del teléfono que tenemos en cabina, ahí nos puedes contactar, es el teléfono 612-129-4481, también tenemos un teléfono para los mensajes de WhatsApp, por ahí también nos puedes contactar, 612-232-7995 y muchas gracias a ti que nos estás viendo por Facebook Live. Ahí también nos pueden encontrar los que nos están escuchando. También estamos en vivo en Facebook y de manera diferida nos podrás ver también en YouTube. Posteriormente a este día el programa se carga y ahí lo puedes encontrar también. Así que prepárate porque vamos a empezar este programa que está hecho pensado en ti y dice que el tema de hoy va a ser un tema muy importante. Vamos a hablar sobre un aspecto muy importante en la vida de cualquier hombre. Yo creo que algo muy importante en la vida de nosotros como hombres es nuestra identidad. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de cómo considerar de una manera correcta nuestra identidad. Perfecto. Trataremos de explicar cómo estar seguro de quién eres y estar seguro de lo que puedes lograr para que este año sea diferente. Es muy interesante y es muy importante para nosotros saber quiénes somos, ¿sí? Y en base a ello, saber qué podemos lograr. Entonces tenemos que estar atentos porque si hay un equilibrio entre estos dos conceptos, es decir, quién eres y lo que puedes lograr, vas a ver que este año puede ser para ti de gran avance. Por eso es muy importante pues lograr ese equilibrio de saber quiénes somos y qué podemos lograr. Y nosotros como hombres cristianos te recomendamos y te podemos decir que para nosotros es nuestra identidad Cristo. Nuestra identidad está fundada en Cristo. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos creyentes, somos discípulos de Jesús. Y eso nos hace a nosotros seguros para lograr cosas que quizás de otra manera no pudiéramos hacerlo. Entonces debemos de tener
mucha seguridad en quiénes somos, en que somos hijos de Dios, porque en ocasiones podemos tener una autoconfianza o una autoestima muy desarrollada, pero corremos el riesgo, pues, de ser arrogantes, causándonos y causando mucho daño. Cuando nosotros pensamos que lo que somos es por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, y no ponemos la vista en nuestro Creador, estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, y ahí nos vamos a equivocar. Entonces, de ahí la importancia de saber quiénes somos, porque en la medida en que sepamos quiénes somos, es como vamos a poder funcionar mejor, es como vamos a poder lograr más cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, mi Johnny. Así es, mi Carlos, sí, es muy cierto eso que dices, ¿no? O sea, a veces tenemos una autoconfianza o una autoestima muy, muy elevado, ¿no? Y muchas veces, oye, tranquilo. Sí, Tranquilo, sí, o sea, sí. muchas veces por llevar eso, o sea, podemos caer en el error de cometer errores, ¿no? Porque también a veces vamos por la vida diciendo, soy muy bueno en lo que hago. ¿Has escuchado eso por ahí, mi Carlos? Oh, sí, como no, yo conozco a muchas personas, fíjate que he conocido y conozco personas que tienen esa manera de pensar, pues que piensan que todo lo que han logrado es por ellos, por su capacidad, pero cuando tú analizas su vida te das cuenta que es una vida muy triste porque a la postre, al final, son ellos y solamente ellos, pues, los que están solos y piensan que eso es lo mejor y piensan que todo lo que han hecho es porque su capacidad. Y sí, son grandes cosas las que pueden lograr, pero en el fondo, si no tenemos a Jesús, estamos vacíos. Así es. Por más grandes obras que hagamos, pues. Entonces es muy triste escuchar a esas personas que decías, pues. Sí, o sea, y soy muy bueno en lo que hago, por eso no fallaré, o sea, bien y dices, no, se dan el mérito en todo. Cuando Sí. el mérito se la lleva nuestro Señor Jesucristo y también la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? La gente Sí. con la que podemos hacer equipo, en este caso tú que estamos haciendo equipo, ahorita que no está Miguel también, Miguel es parte del equipo, pero Ujú. nosotros estamos centrados en Jesucristo, que es el que está en guía de nosotros, a quien nosotros le decimos, Señor, tú guíanos, aquí estamos, úsanos, heme a mí, o sea, Sí. úsanos. Sí, eso es el saber quiénes somos, pues, sí, el saber que somos hijos de Dios y que tenemos ahora sí que una responsabilidad de Muy ser cierto. útiles, pues, Muy para cierto, sus Carlos. propósitos, para su reino, pues, y eso pone un peso sobre nuestros hombros de responsabilidad, pues, y nos mueve a hacer las cosas bien, porque sabemos que al final vamos a dar cuentas de la vida que Dios nos da, entonces tenemos que saber perfectamente eso. Porque también está el otro aspecto, ¿no? El otro extremo, de sentirnos muy devaluados, de sentirnos también. muy, muy miserables, pues. Podemos ser muy inseguros o de plano vernos chiquitos, ¿sí? Todo lo contrario a lo que comentábamos ahorita. Y eso también trae consecuencias, y eso también trae tristeza, y eso también trae soledad a la persona, ¿sí? Trae depresión, trae oscuridad a su vida porque se siente chica, se siente inmerecedor, se siente muy devaluado, entonces tienen una autoestima por los suelos, pues, ¿sí? Tienes Entonces, razón, Carlos. no saben tampoco quiénes son, ¿sí? Entonces, un extremo y el otro no son el plan que Dios tiene para nosotros, pues. Esos dos extremos de personalidad no es lo que el Creador ve en ti, no es la visión que Dios tiene para nosotros, pues. Dios quiere que seamos personas equilibradas, personas centradas, pero repito, todo depende de saber quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, vamos a poder lograr grandes cosas. Ese es el equilibrio que nosotros debemos buscar siempre en nuestras personas. El saber quiénes somos nos va a llevar a poder lograr grandes cosas, porque vamos a actuar con seguridad, vamos a actuar sabiendo que tenemos respaldo, vamos a actuar sabiendo que estamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a actuar sabiendo que estamos en el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando sabemos eso, nos mueve a actuar con aplomo y con dirección, y tarde o temprano vamos a llegar. Vamos a hacer grandes cosas, pues, porque sabemos primeramente quiénes somos. Dios bien sabe del potencial que cada quien de nosotros tenemos, lo que Él puede hacer a través de nosotros. Así es, pero nosotros debemos de saberlo, pues, porque si nosotros no sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, si nosotros no sabemos que estamos en la voluntad de Dios, pues equivale a como si no lo conociéramos, pues. Y me estoy refiriendo a ti que conoces a Jesús, ¿sí?
Tú que lo conoces, debes entender que estás en los planes de Él, que estás en la familia de Dios, ¿sí? Que te sientas a comer en su mesa y Él está a la cabecera. Él es nuestro Padre, Él es tu Padre. Entonces, si sabemos eso, vamos a tener un sentido de protección, un sentido de pertenencia, una identidad correcta, ¿sí? Y eso nos va a llevar a lograr grandes planes para nosotros. Porque mira Johnny, yo creo que una de las grandes verdades del cristianismo es que tenemos una relación personal con Dios. Así es. Esa es una de las verdades que hacen del cristianismo algo único, que Dios ofrece a aquellos que creen en Él una relación personal, una relación personal. Nuestra fe se debe de enfocar en esa relación que Dios ha creado para nosotros, ¿sí? Entonces, en esa relación es que somos y hacemos las cosas bien. Esa es la clave de nosotros, entender que tenemos una relación personal con Dios. Esa es la clave para saber bien quiénes somos y es la clave para lograr las cosas que Dios quiere que hagamos para su reino, ¿sí? Esto nos lleva a depender de Dios, a entender que somos dependientes de Él, a que si establecemos esa relación personal con Él, vamos a depender absolutamente de Él, ¿sí? Porque venimos a ser sus hijos, entonces Él nos tiene en el hueco de su mano, Él nos tiene en su voluntad, Él nos tiene en sus planes, en sus propósitos, y nosotros debemos entenderlo así, de ahí que dependamos de Él, pues, sí, que entendamos esa dependencia. Así De otra es, manera Ricardo. es imposible, si nosotros nos sentimos independientes de Dios, estamos entendiendo mal quiénes somos, no somos seres independientes. Somos seres humanos, sí, hechos a la imagen y semejanza de Dios, con sentimientos, con inteligencia, con emociones, con habilidades, con talentos, por supuesto que sí, pero todo viene de Él y Él quiere que lo sepamos para que podamos usar bien todo eso que Él ha puesto como parte de su imagen en nosotros, ¿sí? Si nosotros no lo sabemos que viene de Él, vamos a cometer muchos errores, como seguramente tú los has cometido, como seguramente yo los he cometido, ¿sí? Cuando estaba alejado de Dios y cuando me desvío o quito mi vista de Cristo, ¿sí? Por eso es lo importante, pues, de saber que estamos en una relación estrechísima con el Señor y que dependemos de Él. Si estamos convencidos de esta relación, va a significar que vamos a entender que Dios es el Padre, que el creador del universo, el creador de cuanto existe, es nuestro Señor, y lo más sorprendente y lo más maravilloso es que estamos en sus planes, ¿sí? Cuando entendemos esto, va a tener sentido para nosotros lo que dice Romanos 12:3. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, dice la palabra, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Fíjense nada más qué interesante está este pasaje Poderosa sí, palabra esa, mi Carlos. de Romanos. Aquí nos está diciendo que las bases de nuestro valor está en nuestra identidad en Cristo. Y ahí parte todo, ese es el principio. Tú que tienes a Jesús como tu Señor, debes entender que Él es el que te da el sentido correcto de tu identidad, ni más ni menos, sino lo que Él, en la medida de fe que te ha dado, ha puesto en tu mente y en tu corazón para saber quién eres, ¿sí? El Señor es el que nos dice, tú eres Carlos, o te dice a ti, tú eres Johnny, y tú puedes hacer esto, y tú vas a hacer esto, y para ti tengo estos planes, porque cada uno de nosotros entendemos, y tú creo que debes de entenderlo, que Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene planes para ti, pero tú debes de entenderlos, de discernirlos, y si todavía no los encuentras, pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es el propósito de Dios para tu vida, y vas a entender eso, que dependes de Él, que tu identidad está en Él y que en base a ese conocimiento tú vas a actuar y tú vas a lograr grandes cosas. Entendemos pues que las bases de nuestro valor está en Cristo, definitivamente. Así es, mi Carlos. Ahora sí que prácticamente muchas veces muchos de nosotros estamos fuera de brújula, ¿no?
Entonces, Sí. si estamos fuera de brújula, estamos perdidos. Sí, Cuando sí, si sí. nosotros nos encontramos en Cristo, nos encontramos en Dios, ahí va a estar el camino. De aquí parte todo lo relacionado con nuestro concepto, mi Carlos. De Dios recibimos todo lo que tenemos para servir a los demás. ¿Estás Sí, de acuerdo conmigo? Totalmente, sí. Si nosotros entendemos el valor de nuestra persona, va a estar capacitado para hacer esas proezas como lo dice en el Salmo 60:12 y el Salmo 108:13. Minutos atrás dijimos que debemos estar seguros de quiénes somos y estar seguros de lo que podemos lograr, que de esta manera podemos tener un año diferente. Sí, va a ser muy interesante, fíjate, Johnny, entender y te desafío a ti, varón, que nos ves y Ya que nos lanzaste escuchas. el primer desafío, Sí, mi sí, Carlos. sí, sí. En que debas estar seguro Mucho, quién mucho eres oído, mucho oído. y estar seguro de lo que puedes lograr para que este año sea diferente. Estamos a principio de año y es cuando uno hace propósitos y se plantea metas y se pone proyectos a desarrollar. ¿Qué mejor que desarrollarlos con esa seguridad de lo que eres y de lo que puedes lograr? Así es, mira, Dios puede cambiar nuestra historia. Mira, hay una historia pequeña ahí, un versículo de la Biblia que dice 1 Samuel 2:8, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. O sea, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. O sea que si nosotros, mi Carlos, nos ponemos en Él, Él puede cambiar nuestra historia. Claro. Él puede hacer una nueva historia en este 2021. Mira, ¿sabes qué, mi Carlos? Y a usted que me escucha, yo la verdad, ya estoy aprendiendo a dejar el 2020. Ya se quedó atrás. Ya se quedó Sí. atrás y no voy a voltear ni para agarrar viada. Entonces yo también te invito a que lo del 2020 déjalo atrás y tomes esta palabra. O sea, tú ten una identidad en Cristo. Te desafiamos, hombre, a que pongas tu confianza en Dios, a que te reevalúes y emprendas una nueva etapa de seguridad y crecimiento en todas las áreas de tu vida. No te vamos a hablar específicamente de una, hombre, que nos escucha, sino en todas, mi Carlos, en todas nuestras áreas. Sí, mira, precisamente ahorita me estoy acordando de la prédica de nuestro pastor el domingo antepasado. Así es. Él decía que nosotros tenemos un llamado como un regalo que Dios nos da por su gracia, ¿sí? Entonces, si tú entiendes ese llamado que Dios te ha dado por su gracia, vas a entender que eres llamado al propósito de Dios, precisamente, y no al tuyo. Esto es parte de tu identidad. También decía el pastor ese domingo que Dios nos ha predestinado. Sí, Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice que Dios tiene un plan para mí, que el llamado de Dios para mi vida es permanente, que mi llamado está conectado con otros, que Dios me empodera para hacer su llamado y en mi llamado hay recompensa. Entonces, esa es parte de la identidad que nosotros tenemos, pues, como hijos de Dios. Entender que estamos en la voluntad de Dios y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si entendemos eso, le repito por enésima vez, vamos a poder hacer grandes cosas. Así es, mi Carlos. Esa es la así clave, pues, servir y darle gloria a Dios. Entonces tenemos que actuar con ese aplomo, con esa seguridad de que Dios nos respalda en todo, ¿sí? A que cada día lo consideremos una nueva oportunidad para hacer proezas, como decías tú, Johnny, en el Salmo 60:12 y en el 108:13 dice que en Dios haremos proezas. Entonces todo lo que hagamos debe ser para servir y para darle gloria a Dios. Así es. Ese debe ser nuestro objetivo. Y ¿sabes qué, mi Carlos? Y también que nosotros completamente tengamos esa seguridad que tenemos el respaldo de Dios en nosotros. Sí, totalmente. O sea, eso es lo que de ahí parten todas aguas, que nosotros sepamos que no estamos solos. Recuerda que nosotros estamos en los planes del Dios. Él te ha llamado y que quiere que cumpla su propósito que diseñó para ti, para mí, Carlos. Sí, para sí, ti, sí. Martín, para ti, Germán, para ti, Moisés, para ti, Edgar. Aarón, para ti, Edgar, para ti, Miguel, para ti, Pedro, para ti, Graciano y... ¿Quién más está por aquí? Miguel Fajardo, para ti también, para ti, a nuestro buen amigo Rodolfo Escobar, y también para Marisol Luna que está aquí, también para Manuel Luna, también para ti, Doris, que nos estás escuchando, para todos. O sea, recuerda que estamos en los planes de Dios y tú lo único que tienes que hacer es estar puesto en Él, dejarte llevar por Él, escuchar su voz. Tú puedes hacer de este 2021 un año distinto, solo
Esfuérzate y sé valiente, como nos dice y como nos exhorta la palabra en la Biblia, en Josué 1:9. Pues el Señor está contigo, Carlos. El Señor está contigo. Está con tu familia, Así Carlos. así es. Y es muy importante, Johnny, entender esto, pues, porque es el fundamento de nuestra identidad, saber que somos de Dios, que somos los hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia del Señor. Y Dios se va a mover a través de nosotros. Así es. Él ya vino a la tierra en la persona de Jesús, ya anduvo aquí. Ahora nosotros, la iglesia, somos los que tenemos la misión que Él vino a empezar. Nosotros la continuamos, Johnny. Así es. Pero es muy importante, si queremos hacer esa misión correcta que el Señor nos ha encargado, tenemos que saber que somos su iglesia. Si uno tiene bien firme y bien fija esa identidad de hijos de Dios, vamos a movernos con responsabilidad, vamos a movernos en la voluntad de Dios, vamos a movernos en las enseñanzas de Dios. Y dice la palabra que todo lo bueno viene de Dios. Vamos a hacer grandes cosas, vamos a hacer proezas, pero es necesario entender que nos debemos al Señor, que no somos nosotros, que no es mi intelecto, mi inteligencia, mucha, poca, mediana, no es eso. Es que soy un hijo de Dios y he entendido que tengo un propósito, he descubierto el propósito de Dios para mi vida y en ese propósito me muevo, porque sé que si me establezco en esa ruta, voy a lograr los objetivos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, diseñó para mí, diseñó para ti, Johnny, y diseñó para ti que nos ves y nos escuchas. Aleluya. Esa es la clave, pues, ¿sí? Estar firmes en la identidad de iglesia del Señor, de hijos de Dios, para poder lograr grandes cosas. Si nos perdemos de vista, si nos desenfocamos de Cristo, nos va a pasar lo que a Pedro, cuando el Señor le dijo, ven Pedro, si quieres caminar por el agua, ven, sal de la barca. Y ahí va Pedro, creyendo en el Señor y mirándolo, pero nomás dejó de ver a Dios, nomás dejó de ver a Jesús. Dudó y se empezó a hundir en las aguas. Así nos pasa a nosotros también cuando nos desenfocamos de Dios y cuando perdemos ese fundamento de nuestra identidad que es Cristo. Y no vamos a avanzar, no vamos a lograr las cosas, no vamos a hacer el propósito que Dios tiene para nosotros, ni vamos a ser bendecidos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en muchas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es del Señor y nuestra vida se mueve en su voluntad. Así es, mi Carlos. Fíjate que muchos de los comportamientos que actualmente rigen nuestra vida nacen con una imagen, mi Carlos, inadecuada de quién es Dios en nosotros y quiénes somos nosotros para Dios. Por este motivo es importante revisar nuestras acciones, actitudes, comportamientos, nuestra vida, ya que estos son una clara manifestación de lo que sucede en nuestro interior. O sea, prácticamente que las cosas que vayan a venir, lo que tengamos en ese momento en nuestro interior es lo que va a sobresalir. Entonces, el conocer quiénes somos en Dios nos permitirá triunfar sobre muchas situaciones, conflictos que se puedan venir en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pensaremos diferente y así saldremos adelante. Fíjate, mi Carlos, esto es una palabra poderosa. ¿Quién crees que eres tú en Dios? Mi Radio Bless escucha, mi Facebook escucha, para todos los que nos están escuchando, donde nos estén escuchando, ¿quién crees que eres tú en Dios? ¿Quiénes somos nosotros en Dios? Primera de Pedro 2:9 me dice, mi Carlos, y ya te llegó esa cita. Pero no, ustedes son linaje escogido. Fíjate, Tú eres un linaje escogido, mi Carlos. ¿Qué mejor identidad que esa? ¿Quieres más? Y sigue diciendo, a ver. Real sacerdocio. Mira, Eres un real sacerdocio, mi Carlos. Todo el que me está escuchando, somos nación santa. Aleluya, sí. Pueblo adquirido por Dios. O sea, somos adquiridos por Él. Así es. Y fíjate, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Carlos. Sí. Imagínate si todo esto y todo lo que hemos dicho, todo lo que nos has dicho tú, mi Carlos, y todo lo que se les viene a la mente a ustedes que nos están escuchando, si entendemos esta verdad, mi Carlos, imagínate, el 2020 se va a quedar en el olvido y este 2021 lo vamos a mirar con unos ojos, con una perspectiva, con una mirada puesta en Jesús, en Cristo, sabiendo que nosotros tomamos esta verdad y somos todo eso en Él.
Sí, sí, es que es importantísimo, pues, para nosotros poder caminar, para nosotros poder avanzar, entender en qué parte está nuestra vida, en dónde está nuestra vida, ¿sí? Si nosotros entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios y que estamos en su voluntad, eso nos debe de dar la seguridad y el aplomo, como les decía hace un momento, para lograr grandes cosas. Tenemos que lograr ese equilibrio, pues, entre saber quiénes somos y saber lo que podemos lograr para poder honrar a Dios con nuestra vida, porque no estamos aquí nada más por un accidente. Una vez que uno conoce de Jesús, una vez que uno conoce que somos parte de la iglesia, sabemos que tenemos un propósito, una gran comisión, como dice Pedro ahí, sí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O vayan y hagan discípulos a las naciones, enséñenle todas las cosas que les he enseñado yo, dijo Jesús. Entonces tenemos esa misión primordial y de ahí parte todo lo demás, pero lo importante es tener esa identidad bien firme en que somos hijos de Dios, ¿sí? Porque si no, vamos a titubear, si no, no vamos a saber. Vaya, yo recuerdo antes de conocer a Jesús, era un desorden la vida. Mi vida era un desorden, iba para acá y luego iba para allá y luego me regresaba para atrás y luego iba para adelante. El caso que daba un paso para adelante y dos para atrás. Imagínense, como dice una canción. Entonces, eso es lo importante, pues, para el ser humano, para ti que nos escuchas, que sepas que tienes tu identidad en Cristo y que eso te va a permitir hacer todo lo que Él ha planeado para ti. Ese propósito, insisto, en que tú debes de saber ya que Dios tiene para ti. Y si no lo sabes, pregúntale a Él: Señor, ¿qué propósito tienes para mí? Yo quiero hacerlo, porque sé que soy tu hijo, y sé que si tú me revelas el propósito que tienes para mi vida, yo lo voy a lograr en tu nombre, porque tú me vas a empujar, tú me vas a empoderar, tú me vas a dar los recursos, tú me vas a usar. Pero eso es lo principal, pues, saber que somos su hijo, sus hijos, y en esa mentalidad funcionar, en ese estilo de vida funcionar. Y bien lo dijiste hace rato, mi Carlos, no estamos por una casualidad. O sea, nosotros no estamos aquí nada más para ocupar un espacio, vaya. O sea, no es como una mesa, no es como una silla, no es como este micrófono que está, o sea, este micrófono está haciendo algo. De hecho, que aquí está enfrente está haciendo que salga nuestra voz a todas las bocinas de las personas que nos escuchan, ¿no? Sí. Entonces nosotros no estamos hechos una casualidad. O sea, estamos aquí posicionados por algo, y todavía el Señor dice: yo los he posicionado y los he enseñoreado por toda la creación. Sí, así fue el mandato para el hombre. Exactamente. Y entonces, yo no sé cuál sea en este momento tu situación en el aspecto que nosotros, como cabeza de hogar, mi Carlos, que somos esposos, que somos padres de nuestros hijos, quizá tú estás en la posición de que eres un hombre adolescente, un joven que va caminando, que apenas está empezando. Métete en la palabra de Dios, profundiza las escrituras, y créeme que tú, poco a poco, pidiéndole la revelación al Espíritu Santo, Él es el que te va a enseñar y te va a dirigir para que tú te posiciones y, como bien lo comentaste, mi Carlos, tomes esa identidad que tienes en Cristo Jesús, y que no te amoldes a lo que ahorita está pasando, que no te amoldes a lo que ahorita, lo que enseña, ¿cómo se llama? Allá tierra, allá afuera en el mundo. No te amoldes, sino es que tú eres una hechura de nuestro Señor. No estamos hechos por casualidad. Desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía, Él ya te había los planes. Carlos, hace rato comentamos, ¿tú te imaginabas que en los planes de Dios sabía que íbamos a estar aquí charlando en una radio? No, jamás por mi vida, en mi vida, mejor dicho, pasó ese flachazo, ¿no? En el pensamiento: vas a estar delante de un micrófono y vas a estar compartiendo en un programa de radio. No, jamás. No era parte de lo que yo creía que iba a ser, pero Dios sí sabía que lo podía hacer. Entonces, ¿qué nos prepara o qué nos desafía? Como esa palabra que lanzas me fascina, esa que dices, y te desafía. O sea, ¿qué nos desafía el Señor? Que más adelante nos va a poner, o nos va a poner otra parte, o quizá los que nos están escuchando también va para ustedes. O sea, quizá ustedes, el Señor los va a poner en otra parte, porque en sus planes, si ustedes
se meten en los planes de Dios, si ustedes profundizan, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me hiciste? Yo sé que no soy una casualidad. Entendí que por medio de un programa yo tengo una hechura tuya, yo tengo un plan perfecto que solamente viene de ti, que no es una casualidad. Entonces, si tú empiezas a identificar, a tomar esa identidad en Cristo, entonces créeme que le vas a tomar un valor a tu vida diferente, mi Carlos. Mira, y es que es muy importante entender eso, porque si tú entiendes que estás en la voluntad de Dios, vas a entender también que Dios te va a dar los recursos necesarios para llevar a cabo la consecución de ese plan. Entonces es importantísimo entender que nuestra identidad está arraigada en Dios y en base a ello es como nosotros vamos a actuar y vamos a lograr grandes cosas, grandes cosas. Bien La hecho. clave es esa. Bien dicho, mi Carlos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La Buena, agradable y perfecta. Entonces, antes de ir a una pausa, mi Carlos, leamos nuestro versículo de la semana, que es Romanos 12:3. Dice, por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. ¿Cómo ves, mi Carlos? Ahí está la clave para entender nuestra identidad, ¿sí? O sea, ¿más Dios claro? es el que nos da la identidad, más claro ni el agua. Romanos 12:3, Apúntalo. apúntalo, léelo, personalízalo, ponle tu nombre y tenlo como un lema para entender quién eres tú. Vamos a una pausa y regresamos un momento más. Aquí te esperamos, no te vayas. Hombres, aunque las pedradas estén duras, no se vayan. En un momento regresamos. Hombres en desafío. Hombres en desafío. Me rescataste de la oscuridad. En el valle de sombra o en el pico más alto, tú
La charla continúa. Sigamos escuchando y aprendiendo, porque ser hombres es un reto constante. Continuamos. ¿Cómo está usted, hombres en desafío que nos estás escuchando? Qué bueno que estás aquí. Y si tú te acabas de conectar por medio de tu Radio Bless, por medio de la estación 101.5 FM, aquí estamos en tu programa favorito de todos los lunes de Hombres en Desafío. Y fíjate, mi Carlos, que hace rato no les mandé un saludo, les mandé un saludo a todos, pero no les mandé un saludo a mis fieles amigos americanistas. Pues no sí, está el cierto. señor productor ahorita, está yo aprovechando. Una ola para los americanistas. Sí, que ya ganamos nuestro primer partido y la verdad, pues, no voy a decir de los demás equipos, pero propósito del 2021, escojan bien a su equipo que le van a ir. Oye, Jenny, parte de tu identidad entonces es ser americanista. Yo sí soy americanista. Sí, mi Carlos, yo soy de hueso colorado. De hueso colorado. De hueso amarillo. De hueso amarillo. De hueso amarillo. Oye, eso estuvo bueno, ¿eh? Órale, está bien. No, yo estoy de hueso colorado, no soy de hueso amarillo. ¿Por qué? Porque le voy a la América. Sí, gloria a Dios. Y fíjate, ahorita que dices eso, parte de esa conformidad de sabernos hijos de Dios, nos da la libertad de tener esas aficiones, ¿no? En este caso tú eres un apasionado de las Águilas del América. Sí, me gusta el fútbol. El fútbol, pues. ¿Por qué? Porque es parte del equipamiento que Dios te dio, pues. Entonces todo eso es parte de entender el propósito que como hijos de Dios tenemos. Y fíjate, mi Carlos, ahorita que dices eso, que soy aficionado, y fíjate, quieras o no, también llevo el testimonio, te voy a decir por qué. Porque a veces cuando yo y mi hijo, porque toda mi familia le va a la América, todos sabemos. Más les vale, ¿eh? Sí. Pero fíjate que cuando nos invitan, oye, vamos a ver el partido y todo eso, y tú sabes, ¿no? Que cuando hay una invitación para, pues va a haber un equipo de fútbol, de béisbol, X, ¿no? Pues ahí, ¿no? Estás, no nomás estoy con hermanos, también estoy con mis vecinos, con amigos, y oye, dice, y tú te apasionas tanto, y con pura agüita de limón, y con naranjada, no, y si me pones agua natural me pongo más agresivo, le digo, ¿cómo? Dice, sí, o sea, a lo que voy, no se necesita 3 grados de alcohol, ni 4 grados de alcohol, para en algo que es sano, porque pues, es un deporte. Claro. Y es un deporte que igual, ¿no? Ahí está, que es hecho, si no por Dios, pero es hecho por el hombre, pero es para una satisfacción también, pues es algo agradable, ¿no? Sí, eso es como para desfogar nuestra masculinidad, pues. Exactamente, y es aparte un trabajo para ellos, para los Además, futbolistas, ¿no? para los deportistas, sí. Exacto, entonces créeme que tenemos que hacer testimonio en todo y en todos lados, mi Carlos. Es parte de tu identidad, repito, pues el divertirte sin necesidad de un estimulante, ¿no? Como en este caso, desafortunadamente, tan común que es el alcohol, ¿no? Cuando van a ver el partido o cuando se reúnen en los estadios. Pero si uno tiene claro quién es, no va a ocupar de esos estímulos, pues. Exacto. Oye, bien lo dijiste, tengo bien clara mi identidad, entonces sé quién soy en Cristo, sé que voy a disfrutar de un juego, sé que voy a ver algo agradable y que no necesito esos estímulos para estar contento, para dar un grito. Sí, así es. Mejor doy un grito de júbilo, y no ocupamos, así es. ocupamos la presencia del Espíritu Santo y eso Nomás es lo con que nos eso, fluye. Así nomás es. con eso. Entonces, siguiendo con el programa, vayamos, mi Carlos, a nuestro acostumbrado. ¿Sabías qué? Hazme eco, mi Carlos. ¿Sabías que Aunque Saúl se veía como un rey, vestía como un rey y vivía en el palacio del rey, en la etapa tardía de su reinado falló como gobernante? Todo por su excesiva autoconfianza. Wow. ¿Qué tal, mi Carlos? Sí, lo que le pasó ahí a Saúl es que confió más en él, perdió de vista esa identidad que había adquirido desde el momento en que el profeta Samuel lo ungió como el primer rey de Israel. Entonces él empezó su plan y propósito que Dios le dio, pero perdió el rumbo, pues, y empezó a creer más en él que en Dios. Fíjate. Perdió completamente el rumbo de su identidad. Y no le vamos a adelantar un poquito más, porque ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bien, si tú nos estás siguiendo, te acabas de conectar, siguiendo con el programa, estamos hablando sobre nuestra identidad, acerca de quiénes somos y de lo que podemos lograr, sobre la importancia de saber que nuestro valor como hombres viene de Dios y no
de nuestras capacidades, mi Carlos. Fíjate, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y quiere que lo hagamos bajo su señorío y voluntad, confiando en Él y honrándolo siempre. No como el ¿sabías qué? Que aquí sí, lo que hizo en su propio, ahora sí que en sus propios pensamientos. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero al rato más adelantito. Mira, aquí hay dos personajes en la Biblia que nos sirven de ejemplo para este tema que estamos dando, mi Carlos. Me refiero al ¿sabías qué? Del rey Saúl y al rey David. Sí. El primero y el segundo rey de Israel, ambos respectivamente. Sí, sí, así es. Fueron los primeros dos reyes de Israel. Fíjate. Que completamente diferentes, ¿no? Exacto. Saúl fue alguien que pensó que tenía todas las respuestas, mostrando una actitud arrogante y autosuficiente que causó que el reino le fuera quitado. Sí, sí, sí. Saúl fue el ejemplo del hombre carnal, pues. Cuando se olvida de que Dios lo estaba usando. ¿Y cuántas veces hemos sabido nosotros que, o quizás nos ha pasado a nosotros, que Dios nos da una encomienda, Dios nos da una tarea y empezamos a hacerla, sale todo bien y al rato creemos que es porque somos muy bonitos o somos muy capaces y por eso hemos logrado ese gran avance? No, lo hemos logrado porque es de Dios, no de nosotros. Y eso le pasó a Saúl, pues. Sí, así, sí, el problema de Saúl fue su desobediencia, ¿no? Como bien lo dice la palabra. Fue desobedecer una orden directa de Dios. Sí, 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 fue totalmente carnal, pues. Sí, la orden de Dios fue por medio del profeta Samuel. ¿Y esta qué fue? Que destruyera toda la nación de Amalek. Así es. O sea, toda la nación de Amalek. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el gran detalle de Saúl? Es que destruyó todo, pero ahora sí que no se puede decir su compatriota. Destruyó casi todo. Casi todo, ajá. Pero, como él es rey, no lo voy a destruir porque estamos como que al mismo nivel. Fíjate. Sí, al rey enemigo, ¿no? Exactamente. Porque tú eres rey, no te voy a destruir. Entonces, ahí que estaba él en su propio pensamiento. Entonces, y lo que le dijo el pueblo, bueno, si no vamos a destruir al rey, pues vamos a quedarnos con las mejores vacas, con los mejores cabritos, con las mejores esto, con lo mejor lo otro. O sea, se quedaron con todo. Perdieron el rumbo. Exacto. Perdieron la identidad, perdieron la tarea que Dios les había dado porque empezaron a creer en sí mismos, pues, y no en la voluntad de Dios. Y fíjate, mi Carlos, y todo lo que tenía de gran valor en ellos, porque como tú bien lo dijiste, perdieron el rumbo, perdieron ahora sí la identidad y lo que se les había mandado. Entonces, agarraron lo bueno que supuestamente de ellos, bueno, y lo que no estaba tan bien, pues también se lo llevaron en destrucción, ¿no? Entonces, por otro lado, fíjate, tenemos a David, un joven que de parte de su niñez y juventud se dedicó a pastorear ovejas de su padre. Se le tenía tan poco en cuenta que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, su padre, a buscar al siguiente rey de Israel, a él no se le llamó. Sin embargo, Dios interviene para que fuera ungido como el próximo rey y llegó a ser un rey conforme al corazón de Dios. No sé si recuerdas que cuando fue el profeta estaba Isaí con sus hijos. Sí. Y no, ¿qué es este? No, ¿qué es este? No, ¿qué es este? No. O sea, el profeta dijo, no, es que yo sé que tienes otro, pero nadie lo quiso mencionar. Sí, sí, era David, pues. O sea, nadie lo quiso mencionar. Y entonces, a lo último, allá estaba David, allá en la majada, allá con las ovejitas, con los... Oloroso estiércol, ¿no? Con el oloroso, exactamente. Ahora sí que estiércol. Entonces, de alguna manera, pero ¿sabes qué, mi Carlos? Dios ya tenía un plan para David, como lo venimos y lo vamos a seguir diciendo, mi Carlos. Así es, por eso es que le pregunta el profeta a Isaí, bueno, ¿y no tienes otro hijo? ¿No tienes otro hijo? ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho, ¿sabes qué? Ninguno de los que tú estás viendo es el que yo quiero. Entonces ya Isaí le dijo, sí, pues por ahí anda el menor, pero lo traigo allá cuidando las ovejas. Y así es como lo mandan llamar e inmediatamente cuando llega David en escena, Dios le dice a Samuel, él es úngelo. Y él fue el siguiente rey que sustituyó al terriblemente carnal Saúl. ¿Sí? Qué tremendo, mi Carlos. Entonces, ambos, Saúl y David, fueron reyes designados por Dios a través del profeta Samuel. Es decir, ambos eran parte de un plan que Dios tenía para ellos, ¿sí? Para Saúl fue el propósito de Dios que él fuera el primer rey.
¿sí? Para David también el propósito de Dios era que sucediera a Saúl, pero sin embargo, Saúl fue la personificación de la arrogancia, mientras que David nunca olvidó quién era, por quién era rey. Esa fue la diferencia, pues, ¿sí? Saúl fue arrogante y se olvidó quién lo había puesto como el primer rey de Israel, mientras que David siempre tuvo presente esa verdad de que por Dios él era el rey, aunque cometió sus detalles, cometió sus errores, pero él se arrepintió. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que hacerlo, porque sabía que se debía a Dios. Así sucede cuando tú tienes tu identidad bien firme. No vas a ser perfecto, te vas a equivocar, me voy a equivocar, pero lo importante es que prevalezca a la postre esa conciencia de que somos hijos de Dios y que nos podemos arrepentir y que nos podemos acercar por Jesucristo al trono de la gracia y pedir perdón y poder reencauzarnos nuevamente en el camino que Dios ha marcado para nosotros. Esa es la diferencia que hubo entre el rey Saúl y el rey David. Saúl fue muy carnal, Saúl fue muy arrogante, Saúl pecó de autosuficiente y nunca se arrepintió, nunca se arrepintió. Él pensaba más en el qué dirán, el qué va a pensar la gente de mí, nunca pensó en el qué va a decir Dios de mí, qué va a pensar Dios de mí. ¿Por qué? Porque se desenfocó, perdió la noción de quién era y eso lo llevó a hacer las cosas mal. Mientras que David fue distinto, David fue diferente. Entonces tenemos que ser como David para que nuestra vida sea fructífera y dé honra y dé gloria a Dios. Si nosotros somos como David, si sabemos que tenemos una encomienda de parte de Dios, si tenemos un propósito a hacer de parte de Dios, vamos a dar buenos resultados, vamos a ser fructíferos en todas las áreas de nuestra vida, pero por sobre todo y lo más importante, vamos a honrar a Dios, le vamos a dar gloria a Él, porque finalmente eso es lo que tiene que hacer nuestra vida, cuando tú sabes quién es, honrar al Señor, honrar su palabra, honrar su voluntad, vivir de acuerdo a sus principios. Entonces el desafío para nosotros es ser como ese rey David, que actuó con la seguridad de que Dios lo respaldaba. Fíjense la importancia de saber que Dios nos respalda, la importancia de conocer nuestra identidad. Eso nos va a dar el aplomo y la seguridad del respaldo de Dios, pues. Entonces, así fue David. Él sabía que tenía una gran oportunidad para servir a los demás y desempeñó su cargo de rey de tal manera que fue cuando se consolidó el reino de Israel como nación. Y ya después Salomón terminó de engrandecerlo, pero David fue el que puso las bases para el desarrollo de Israel como una nación, hablando políticamente, hablando geográficamente en cuanto a la extensión, ¿sí? Porque Dios los ubicó ahí, pero David fue el primer rey que empezó a hacer conquistas y empezar a tomar la tierra que desde siempre Dios había prometido al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque él sabía quién era, y al saber quién era, pudo hacer grandes logros. Entonces nosotros tenemos que hacer los planes de Dios, porque Él nos ha llamado, Él quiere que cumplamos el propósito que ha diseñado para nosotros. Debemos estar atentos, debemos estar muy despiertos, muy abusados para no desenfocarnos de Dios, para no perder el origen de nuestra identidad, para no perder esa identidad, porque solamente así es como vamos a hacer proezas, vamos a poder lograr grandes cosas, pues. Tú que me escuchas, tú que me ves, puedes ser a partir de este año totalmente diferente a lo que había sido. Solo recuerda que Dios es tu hacedor y estás en sus planes de bien y no de mal, como dice Jeremías 29:11. Estás en los planes de Dios y tú puedes hacer de este año el año de tu arranque, el año de tu despegue, el año en el que tú empezaste a moverte en la voluntad, en el propósito que Dios tiene para ti. Pero trata de ser diferente, trata de moverte en esa conciencia de que eres hijo de Dios para que puedas lograr grandes cosas. Todo lo que hagamos finalmente tiene que darle gloria a Dios, y si tu vida se mueve en la voluntad de Él, cree que serás bendecido y le vas a dar la gloria al Señor.
Por eso es necesario que sepamos que tenemos esa relación con Él, pues. Eso es algo que solamente el cristianismo ofrece, tener una relación personal con el Dios creador, con el sustentador de todo cuanto existe, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Amén. el gran yo soy. Aleluya. Entonces nosotros tenemos esa relación personal y eso nos da la capacidad de estar siempre conscientes de quiénes somos y de lo que podemos lograr. Entonces es necesario que siempre sepamos eso, pues que tenemos esa relación con Dios y que vivamos conforme a ella. Tiene que ser así. Así es, mi Carlos. Fíjate, y tú, hombre que nos escuchas, debes de estar seguro de tu identidad y creer lo que eres. Mira, ya no dependamos, mi Carlos, ya no dependamos de la suerte, sino aprendamos a depender de un Dios grande, fuerte y poderoso. Sí, porque a veces decimos, si tengo suerte voy a hacer esto, si tengo aquello. No, lo vas a hacer porque es voluntad de Dios. Así es, pero debemos de tener cuidado de no olvidar que todo es de Dios, todo viene de Él. Así es que aprovechemos cada día para hacer un gran día y un gran año 2021. Y ahí va, mi Carlos, la primera reflexión de Hombres en Desafío. Mucho oído. Y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió. Fíjate lo que le responde Dios a Moisés, mi Carlos. Yo estaré contigo. En pocas palabras, no se trata de quién seamos nosotros. No se trata de quién seas tú, Carlos. No se trata de quién sea yo. No se trata de quién seas tú, Mauricio. No se trata de quién seas tú, Alberto. No se trata de quién sea usted, señora Xochitl, hija, Elodie, Rodolfo y a todos los que están aquí, a Marisol, a Miguel otra vez, a Manuel, a Doris Luna, y a los que más que están escuchando que por ahí, a nuestro buen Germán, a Edgar. No se trata, Martín. Todos los radioescuchas. Gracias a todos los radioescuchas, Facebook escucha, Bless escucha y próximamente YouTube escucha. Sino, ¿quién está contigo? ¿Con quién vas? Si vas con el poderoso, así como lo hizo David, ¿te acuerdas cuando fue? O sea, David no iba ni matar a Goliat, iba a hacer un mandado, iba a llevarle unos burritos, iba a llevarle un cafecito. Y ahorita que decía eso, que tenías que estar bien despierto, con un café bien cargado, mi Carlos. Ahí llevaba el termo. David cuando le dijo a su papá Isaí, ve y llévale esto a tus hermanos, ¿sabes qué? Porque sí, y esta ropa. Y de repente David miró y oiga, ¿qué pasa? No, pues se fue hasta la línea de batalla. Y David nadie le dijo que fuera hasta allá, sino es que el David fue. Estaba seguro él de quién era, pues. Pero ¿sabes qué, mi Carlos? ¿Sabes qué hizo la diferencia de todo el ejército que estaba ahí? ¿Quién iba con él? Sí. Que él siempre ponía en Dios en primer lugar. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú, hombre que nos escuchas, amigo, amiga, joven, jovencita, porque ahorita sí nos está escuchando de todo, mi Carlos. Sí, por supuesto, y gloria a Dios por eso, ¿eh? Exacto, sobre el problema que te venga a venir. Y primeramente, tú tienes que saber que Dios está en tu casa, que primeramente nosotros como hombres casados tenemos que tener esa buena firmeza de tener una relación, un matrimonio estable, mi Carlos, una relación con nuestros hijos como el tema aquel del legado, ¿te acuerdas? Donde nosotros tenemos que tener un buen legado en nuestra casa y de ahí, porque de ahí es donde parte agua, mi Carlos, porque si queremos ser exitosos fuera de casa, tenemos que tener éxito dentro de nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestras hijas, con los que estamos ahí en casa. Entonces, no caigas en el engaño de la autoconfianza, ni te menosprecies. Eres una persona que tiene una relación personal con Dios y dependes de Él. Dios es quien te da tu identidad, mi Carlos. Totalmente no de tus acuerdo. logros, porque Dios te los ha dado. O sea, todos los logros, cuando lo entendemos, es porque Dios nos los ha dado, mi Carlos. Sí, todo lo que logramos es por Dios, pues, es por Dios. Entonces, debemos entender que, como dice la palabra, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, del Creador de las luces, el cual nunca cambia, Él siempre es el mismo. Entonces, Él es el que nos da identidad, Él es el que nos da los medios para hacer grandes cosas cuando entendemos que dependemos de Él, que tenemos una relación personal con Él, pues. Así es, mi Carlos. Entonces tenemos que aprovechar este 2021 con todo y ser diferente para bien.
Conviertámonos en un dependiente de Dios y pongamos toda nuestra confianza en Él. La segunda reflexión que yo te quiero dar de la reflexión de Hombres en Desafío es: las dificultades suelen ser la fragua donde se forjan individuos de origen humilde para cumplir, mi Carlos, destinos extraordinarios. Algo con lo que Dale. quieras terminar, porque yo siento que ya nos están quitando tiempo, mi Carlos. Sí. Ahí vamos a hablar con el señor productor, porque yo Sí. siento que ya nos están haciendo mucha presión. Mira, no, yo nomás quiero terminar diciendo que muchas gracias por escucharnos y que nunca pierdas de vista quién eres en Cristo, que si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, tú eres un hijo de Dios y estás en las manos y en los planes de Dios. Él te va a dirigir, créelo, y Él te va a dar todo lo que necesitas para hacer grandes cosas. La clave es, como lo hemos estado diciendo, saber quiénes somos en Cristo como primer lugar, y en segundo lugar, como consecuencia de ese primero, es que vamos a lograr grandes cosas en las manos de Dios. Fuera de Dios, nada. Con Dios, todo. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Así es, mi nombre es Juan Manuel. No sé si todavía tengo tiempo, Germán. Tengo tiempo ya. Corte, ¿ok? Entonces, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. No te pierdas el próximo programa y también el próximo programa, el próximo lunes de Hombres en Desafío. Dios te bendiga. Cuando estamos entre amigos, el tiempo se va volando. El programa de hoy, Hombres en Desafío, ha terminado. Pero de todo lo que escuchamos, tenemos mucho que aprender y poner en práctica toda la semana. Te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Bless FM. Hombres en Desafío, porque ser verdaderamente hombres es un reto constante.